Hola a todos, un saludo al docente Juan Camilo Urazán. La temática a desarrollar el día de hoy es sobre el lenguaje. Presentado por quien les habla, Marcela Valencia. Soy estudiante de la Corporación Iberoamericana de la especialización en Neuropsicología de la Educación. Ahora bien, los temas a abordar son conceptualización del lenguaje, bases neurobiológicas del lenguaje y por último, modelos teóricos del lenguaje. ¿Qué se entiende por lenguaje? Se dice que el lenguaje es un sistema de signos a través del cual nosotros nos comunicamos entre sí o los individuos. Estos signos pueden ser sonoros como el habla, corporales como los gestos o gráficos como la escritura. También se dice que la palabra lenguaje se puede referir a todo tipo de sistema de señales que permiten comprender un determinado asunto o transmitir un mensaje. Por ejemplo, el lenguaje musical, el cual tiene el sistema de escritura propia, aunque normalmente la palabra lenguaje se usa para referir la capacidad de la comunicación entre los humanos. Investigaciones recientes apuntan que algunas especies también poseen códigos de comunicación mediante signos sonoros y corporales. Funciones del lenguaje. Dice que en términos generales se puede decir que la función del lenguaje es posibilitar la comunicación entre los sujetos, sea que se trate de ideas, sensaciones o sentimientos. También se dice que el lenguaje colabora de esta manera al aprendizaje socializado y la construcción de una cultura común. Desde un punto de vista especializado sobre la naturaleza y de lo último del lenguaje se puede distinguir diversas funciones. Las funciones del lenguaje en efecto se han venido ampliando y estudiando en los últimos años, pero las que se conocen, las principales funciones son la función apelativa. Esta ocurre cuando el emisor espera una respuesta del receptor. La función fática o de contacto, que es la que valida la recepción o comprensión de un mensaje recibido. Función referencial, representativa o informativa. Pretende dar información sobre un asunto particular. Función emotiva, expresiva o sintomática. Procura expresar los estados de ánimos o los deseos. Función poética o estética. Ocurre cuando el propósito es construir un discurso formalmente bien logrado. Función metalingüística es cuando el lenguaje se usa para explicarse a sí mismo, como la gramática. Características del lenguaje. ¿Qué se tiene? Que el lenguaje es el fenómeno, que algunas de las principales características del lenguaje son que es una capacidad innata al ser humano, que es universal, que es racional, que en sus formas concretas el lenguaje se ha aprendido desde la cultura o a través de la experiencia. En el segundo tema tenemos las bases neurobiológicas del lenguaje. Se dice que dentro del lenguaje humano podemos distinguir dos tipos de lenguaje, el receptivo y el expresivo. El lenguaje receptivo es el que nos permite entender las palabras habladas o escritas. La onda sonora o la luminosa que llega al cóclea y a la retina se transforma en una señal eléctrica o de impulso nervioso y a través de estos nervios viaja al encéfalo. Mediante el lenguaje expresivo realizamos determinados movimientos motores que nos permite pronunciar palabras y escribir dado lo que se vaya a expresar. En el lenguaje humano hay muchas estructuras cerebrales implicadas en el lenguaje que solo ofrecen un complicado sistema lingüístico, sino que también hay como un desarrollo neuromuscular que nos permite expresarlo. El fin del lenguaje es que haya comunicación con significado, tanto del habla como del escrito. Una de las estrategias del estudio del lenguaje humano es que la mayor parte de las habilidades lingüísticas estén situadas en un hemisferio. Están situadas en un hemisferio y este se le llama lateralización. Se dice que la lateralización es la conducta verbal que está lateralizada en el hemisferio cerebral izquierdo. La mayoría de las dificultades o problemas
en el lenguaje vienen determinados por lesiones en este hemisferio del cerebro. Una de las formas mejores para determinar la dominancia del cerebro en la parte dominante del lenguaje es mediante la administración del test de WADA, también llamado el test Amital o sódico. En las estructuras cerebrales del lenguaje tenemos los ganglios basales, que son una composición de subverticales que están compuestos por tres núcleos: núcleo caudado, núcleo patumen y el globo pálido. El caudado y el patumen juntos forman el estriado. Todos estos núcleos están implicados en el control de los movimientos clasíficamente. Hay tres regiones en el corteza asociativo que están implicadas en la actividad de la lingüística. También tenemos el área de Broca. Esta área se es llamada así por el neurólogo Broca, que lo descubrió. Dice: esta área está implicada en el lenguaje articulatorio, pero hay recientes estudios que han descubierto que una afectación limitada en el área de Broca produce una fascia de Broca transitoria y con problemas articulatorios leves. Necesita de lesiones más extensas para que haya una fascia de Broca persistente. Tiene que coger estructuras como corteza motor inferior, lóbulo parietal inferior, la ínsula y el estriado. También tenemos el área de Wernicke, que también es denominada de esta manera por el neurólogo Wernicke. Se dice que está implicada en la comprensión del lenguaje, en el procesamiento fonológico. También se encuentra en el lóbulo parietal inferior, y esta área de Broca y de Wernicke, estas dos están unidas mediante las fibras fascículas arqueadas. Una lesión en estas fascículas provoca un déficit en la repetición del lenguaje oral. Por último, tenemos el pliego curvo o giro angular. Este está implicado en la lectura, entre otras, constituye una zona de unión temporoparietal occipital, y aunque no solo estas estructuras están implicadas, también tienen conexiones con estructuras subverticales que están implicadas en el lenguaje, como por ejemplo ganglios basales y el tálamo. Una afectación de estas en estos núcleos o de la fibra que lo conectan con las regiones implicadas en el lenguaje provocaría problemas afásicos. Por último, tenemos los modelos teóricos del lenguaje. Estudios recientes dicen que se ha demostrado que una ruta crítica en la percepción del lenguaje que demuestra la organización cortical del procesamiento fonológico. Esto hace intervenir al menos tres dominios corticales: reconocimiento del lenguaje, producción del mismo y la memoria verbal a corto plazo. El modelo de Wernicke y de Ruy dice que, asumiendo las bases que estableció Wernicke sobre los trastornos afásicos como la incapacidad de comprender el lenguaje hablado a principios del siglo XX, este investigador utilizó una perspectiva conexionista, según la cual los déficits pueden entenderse como interrupciones en una red interconectada de componentes, cada uno implicado en un aspecto particular del análisis o producción del lenguaje. Eso fue todo, muchísimas gracias a todos.